Hoy es 12 de octubre, Día de las Américas. La llegada de los españoles al continente americano, que sabemos por la historia que ya antes habían venido los señores conocidos como vikingos y que también por las islas aleutianas habían venido los chinitos. Sin embargo, para efectos de colonización y de el trato que los españoles dieron a nuestros indígenas, para ellos no es un día grato de recordar. Porque los latinoamericanos tenemos que reconocer que cuando los españoles vinieron no solo trajeron enfermedades venéreas, gripes, sarpullido, todo tipo de enfermedades que aquí no existían, y por eso diezmaron nuestra población en menos de 20 años. Murieron millones de nuestros indígenas en México, en Centroamérica, en el Perú, donde se había iniciado después de México la cacería de seres humanos para obligarlos a conseguir oro y plata. Porque estos hombres españoles que vinieron a nuestras tierras venían con la intención de hacerse ricos y nada más, porque les habían dicho que en las Indias orientales existían cantidades deslumbrantes de oro y de plata y de riquezas de todo tipo. Y vinieron a dar justamente donde existen y aún existen. Imagínense cómo sería hace 500 años atrás. Sin embargo, también tenemos que reconocer que trajeron a América una cultura más desarrollada, podemos decir, en ciertos aspectos como la medicina, como las matemáticas, aunque sabemos bien que nuestros mayas habían desarrollado también un calendario perfecto, pero no conocían la rueda, por ejemplo, y todo lo cargaban al lomo de ser humano o de algunos animales que habían grandes, como la llama allá en el sur de América, porque no existía el caballo ni los bueyes. Fue el choque de dos culturas, de la cual nosotros somos producto. Sin embargo, hay que reconocer que hubo un choque de dos culturas distintas. A nosotros nos vinieron a colonizar los españoles. En el norte de América fueron los belgas, holandeses, ingleses, alemanes, y traían otra idea, o tuvieron que desarrollar otra idea más bien diferente a la de tener de esclavos a los indios, porque los indios del norte, en primer lugar, no eran tantos como los del sur, y en segundo lugar, no se dejaban como se dejaron los de acá del centro, que fueron engañados y sus líderes capturados, sus reyes capturados, y de esa manera controlaron a nuestros indígenas. Hoy en día, los latinoamericanos sufrimos de un mal que nos dejaron en los genes los que nos vinieron a conquistar. Aparte de que nos dejaron las enfermedades que ya les conté, nos dejaron también un ser humano corrupto. Los españoles eran traidores entre ellos, no se querían, no se respetaban, no había lealtad alguna, lo que importaba nada más era la riqueza, y se mataban entre ellos. Y fueron nuestros padres, porque violaban nuestras indias, que al parir esos hijos pues éramos nosotros el resultado. Finalmente,
la España corrupta de los años 1800, después de la invasión de Napoleón Bonaparte y su familia a España. España se debilitó militar y económicamente por la corrupción en que vivía. Era tan fácil traer el dinero de Sudamérica y de Centro y Norteamérica que se daban una vida fastuosa, y sin embargo sus pueblos también padecían lo mismo que nosotros aquí padecemos en la actualidad. Nos dejaron, decía yo hace un momento, un espíritu corrupto. A pesar de que nos trajeron la palabra de Dios, nos trajeron el catolicismo, después el protestantismo, etc., nos dejaron seres corruptos, desleales, mentirosos, abusivos y con un deseo de riqueza fuera de toda norma, sin importarles ni siquiera tampoco el derecho a la vida que tenían nuestros indígenas. Por eso hoy, cuando celebramos la llegada de esa cultura a nuestras costas, realmente hay quienes no celebran, lo lamentan. Habemos otros que somos resultado, que somos criollos, pues, que no somos ni fu ni fa, ni de aquí ni de allá, que somos engendrados por españoles, por italianos, por franceses, por ingleses, por europeos en general, con nuestras indias, y el pecado que nos trajeron de allá de Europa lo seguimos repitiendo. Somos hoy por hoy, a diferencia de los anglosajones, pueblos subdesarrollados en toda América Latina, precisamente porque adolecemos de las mismas características que traían aquellos que nos conquistaron. Lamentablemente, así es. Celebren unos y otros lamentenlo. Hasta pronto.